Bienvenidos a otro programa de conversaciones académicas. Para mí es un gusto en este momento tener en el programa, contar con la presencia de una de las 50 científicas más influyentes del mundo, la profesora Elena Stachensko. Bienvenida a mi programa, profesora Elena Stachensko. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, James o James. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien todo, sí. Muy bien. Yo quiero preguntarle, porque esta pregunta, yo trabajo también con niños y también hay profesores niños que van a escuchar este programa. Yo trabajo en colegio y digamos, he pasado por los niveles de colegio a universidad. Es una pregunta que puede parecer de niños, pero no es tan de niños. Le voy a comentar un ejemplo. Una vez le pregunté, creo que esa pregunta me parece que se la hizo Carl Sagan. ¿Por qué la hierba es verde? Entonces alguien le contestó, no, pero es que eso es muy sencillo, por la clorofila. Sí, pero ¿por qué por la clorofila? Ah, por los rayos del sol. Sí, pero ¿por qué por los rayos del sol? Entonces esa pregunta no es tan sencilla. Entonces, a la pregunta que yo quiero llegar es la siguiente. ¿Qué es una planta? ¿Y por qué? ¿Cuántas especies de plantas hay en el mundo? Y la importancia que tenemos de las plantas. Pero entonces empecemos con esa muy sencilla. ¿Qué es una planta? Pues una planta es un ser vivo, puede ser hasta más complejo que nosotros, porque muchas plantas tienen mucho más genes que tiene un ser humano, sí, o sea, tienen más genes las plantas y que se están descifrándose, sí, que por ejemplo un ser humano o digamos, un perro o un animal, sí. Entonces las plantas son organismos vivos extremadamente complejos, sí, o sea, y esto es, si miramos la filosofía, por ejemplo, si miramos la filosofía, cómo se trataban las plantas, o sea, inclusive para Aristóteles, sí, bueno, Aristóteles, plantas, él jamás pensaría que es un ser, digamos, ser vivo, ser que siente, ser que puede, digamos, hasta sentir la música, sí, o bueno, sabemos que las ondas sonoras, sí, o sea, después, en la Edad Media, aún a las plantas pues se le consideraba un ser vivo, Homo sapiens, sí, pues hombre, y después animales, sí, piedras, sí, minerales, y bueno, y por ahí al lado de las piedras están las plantas, sí. Todavía cuando empezó la ciencia, todavía muy tímidamente, el mismo Darwin, el hijo de Darwin, sí, muy tímidamente empezaron a estudiar y ver que las plantas se mueven, sí, con el sol, que hay plantas que se encogen cuando se tocan. Resulta que las plantas tienen muchísimos receptores. Ellos ven, bueno, no la visión que todos nosotros tenemos, pero distinguen longitudes de onda. Plantas escuchan, sí, o sea, porque pues son sensibles a, digamos, a ruido, a las ondas sonoras. Las plantas huelen, sí, o sea, ellos pueden sentir la presencia de otra planta que emana las moléculas porque es el lenguaje de ellos. Sí, o sea, las raíces cuando crecen, por alguna razón sabe para dónde ir, donde hay más nutrientes, sí, o sea, unas cosas absolutamente increíbles que nosotros no tenemos. Por ejemplo, perdóname lo que voy a decir, si la persona pierde la cabeza no vive, sí, pero si la planta se corta, pues vuelve a crecer. Le podemos cortar todas las hojas, la podemos podar, dejar un pedacito chiquito y crecerá otra vez. Allá, si nosotros solo tenemos esta CPU, digamos, el cerebro está derramado por toda la planta, sí, o sea, en todos sus órganos, pues ellos tienen receptores, se saben cómo. Por ejemplo, nosotros tenemos un peligro y ¿qué hacemos? Correr. Algunos empiezan a pegar, a pelear, otros corren. Sí, yo corro, por ejemplo. Entonces, las plantas no pueden hacer esto. Ellos no pueden correr, son organismos sésiles. Entonces están ahí quieticos, pero tienen que sobrevivir, porque en este planeta hay que sobrevivir. Entonces elaboran una cantidad de mecanismos para sobrevivir que realmente nosotros no los tenemos. Piernas para correr del peligro o puños para dar, pues, pelear con el enemigo, pero plantas no. Los atacan la lluvia, el sol,
el viento, la sequía, llegan pues diferentes insectos, unos que bienvenidos polinizadores, otros devoradores, ¿sí? Para todo esto, la planta tiene que tener su respuesta sin correr. Entonces, es una cosa absolutamente increíble. Y hasta ahora hay derechos humanos, ya hay derechos de animales, afortunadamente en Colombia hay cada vez más conciencia con esto, pero en Suiza, por ejemplo, están hablando de derechos de plantas. Sí, porque son seres vivos, que solo hace poco estamos concibiendo la planta como un ser vivo. Bueno, yo no puedo decir que ser pensante, sí, pero bueno, se reproducen, se adaptan, sí, o sea, elaboran mecanismos de adaptación, es muy interesante, pero también, pues, los suizos llegaron, pues, a reflexionar de que también hay que, ellos deben tener derechos a vivir, sí. Y aquí muy a menudo, pues, la gente no mira la planta como un ser vivo, como un ser, por ejemplo, los vegetarianos, ¿sí? Los vegetarianos dicen, ok, no comemos carne porque pues es un animal sufrió y estás comiendo un cadáver, ¿sí? Vegetarianos dicen, no vamos a comer carne, pero comen plantas. Y planta que come, manzana que muerde, ensalada que come, ellos son vivos aún estas células están vivas. Entonces, por un lado, la carne es muerta, pero las plantas, vegetales y frutos que comemos, ellos son vivas. O sea, estas sí, si no están podridas y desbaratadas, aún son vivas, sí. O sea, de allá podemos sacar la célula y reproducirla, sí. O sea, hacer cultivo in vitro. Entonces, ahí sí es un ser vivo que estamos comiendo. Entonces, tampoco podemos absolutizar, o sea, bueno, tanto. Pero a mí me gustan las plantas, hemos notado que tienen su carácter, sí, o sea, que tenemos un jardín donde hoy precisamente tenía reunión con los jardineros, entonces esa observación que esta planta se lleva bien con otra, esta no, y también la gente de aquí habla mucho de la mano, sí, que la mano, o sea, este no tiene mano para plantas, este no tiene mano para ganado, sí, este no tiene manos para nada, entonces hablan también de esto, de la interacción, sí. Bueno, yo no soy como tan, estoy muy dada a los experimentos, a que podemos verificar todo esto, o sea, no, tampoco es que me pongo pues con fantasías sobre esto, pero también se ha notado porque hemos tenido diferentes jardineros que a unos plantas le crecen, a otros se desvanecen. Hay muchas plantas que tienen receptores, sí, o sea, sensibles al toque, sí. Entonces hay plantas que si se tocan, se marchitan. Sí, pero bueno, independientemente qué persona pues, las toca, porque tienen unos receptores mecánicos, sí, que cuando se toca la planta se activan y empieza el proceso de senescencia, sí, o sea, marchitamiento en la planta, o sea, desactivan estos mecanismos. Afortunadamente no todas las plantas esto tienen, pero hay plantas que son así. Entonces sí toca estudiar, nosotros tenemos que estudiar las plantas, estudiar su fisiología, estudiar sus propiedades. Y hay otra cosa que nosotros como químicos estudiamos. Nosotros estudiamos moléculas que emitan las plantas. Porque ahora con James estamos hablando, yo hablo pues con acento en español, James me entiende, ¿sí? Porque pues son palabras que ya sabemos qué significan, y nos entendemos, ¿sí? Claro que sí. Sí, ¿y cómo se entienden plantas? O sea, ¿cómo planta es capaz de llamar un polinizador? ¿Cómo planta es capaz de llamar un enemigo del insecto que la está comiendo? O sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces plantas hacen esto porque imitan sustancias que es un lenguaje, es un grito. Venga para aquí la mosca tal porque me está comiendo una oruga y tú por favor pelea con esta oruga porque yo no tengo puños, ¿sí? Y entonces pueden pelear los insectos, enemigos naturales, ¿sí? De insecto que está devorando la planta. Entonces, esto es ecología. Es entender el lenguaje entre plantas e insectos, descifrarlo.
Y a mí me viene a la cabeza el descubrimiento en Egipto de la piedra, la Rosetta, ¿sí? Donde permitió leer jeroglíficos, sí, o sea, porque habían otros dos idiomas que se sabían descifrar. Entonces, así, ahora se me escapa el nombre, el francés, Napoleón, sí, así él pudo, digamos, descubrir el lo francés. mismo. Yo pienso que lo mismo en algún día escribimos diccionarios de plantas. La planta imita tal sustancia, esos son 100, 120, son sustancias que estudiamos. Pero ¿qué significan? ¿Qué significan estas palabras? Esos son como glifos en cultura maya, ¿sí? En lenguaje maya, que fue un ruso que descifró, ¿sí? O sea, el lenguaje maya. Entonces, algún día habrán científicos o, bueno, Academia Real de Lenguaje de Plantas que saca una enciclopedia donde cada molécula podemos relacionar con qué quería decir la planta. ¿Sí? O sea, porque produce estas sustancias, estas moléculas, pero ¿qué quería decir con esto? ¿Sí? ¿Por qué esa molécula le permitió adaptarse al medio, sobrevivir? Lenguaje de las plantas. Yo no alcanzo para esta época, pero bueno, eh, esto va a pasar. Pero ¿Sí? está sentando un precedente. Yo creo que esto va a pasar, que en algún momento pues entendemos el lenguaje de comunicación entre plantas, plantas, insectos. Hay trabajos, sí, hay estudios, sí, estudios semioquímicos, feromonas, pero todavía pues es como este Knorasov que descifró el lenguaje de mayas. Él partió de 26 letras, o sea, bueno, glifos que se conocían para descifrar otros 350. Así que pues ya tenemos algo, pero poquito, pero poco a poco vamos a llegar también a descifrar el idioma de las plantas, ¿sí? O sea, pues a nivel molecular, ¿sí? Claro, hay varias cuestiones es que esta pregunta, miren, que una pregunta sencilla y mire qué complejidad de respuesta. Sí, es Qué increíble, complejidad. es tan Entonces, complejo. si uno le dice a alguien, si un niño le pregunta al papá, pues algunos papás, papi, ¿qué es una planta? No, mijo, no pregunte esas bobadas, no pregunte eso. O sea, mire, eso no es tan sencillo. Mire todo lo que nos dijo ahí. No me acuerdo el nombre, que hay un biólogo o químico, no sé, italiano, que trabaja ese tema de las plantas, que supuestamente pueden llegar a tener conciencia. Creo que es italiano, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Si no me equivoco, el apellido Sí, se nos escapó el Mancuso, nombre. el apellido Mancuso, o sea, no. Y también habla de los derechos de las Sí, plantas, claro. sí, sí. De Sí, Mancuso, el nombre se me escapa. Bueno, yo tengo esos es libros. italiano. Sí, 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 él está, porque él está poniendo la música clásica a los viñedos allá en norte de Italia y bueno, recogen vino, pues hacen vino y pues comparan su. Bueno, él sí va más allá, sí. Claro, Yo creo que hay conciencia, pero bueno, hay discusión, él es muy romántico, sí, pero es buen biólogo y yo quisiera conocerlo, sí, o sea, claro. sí, Mancuso Mire, sí, el apellido. hay una cuestión de todo lo que acabo de decir del derecho de qué es una planta y los derechos de las plantas. Voy a decir varias cosas y ya, profe, la escucho. Una es que, puedo estar equivocado en lo que voy a decir, eh, que yo sepa, porque yo estoy aprendiendo mucho de usted acá y los que la van a escuchar van a aprender mucho. Uno es que nosotros necesitamos comernos otros seres vivos. El perro necesita comerse algo, el tigre necesita comerse algo, todos necesitamos comernos entre Es todos. una cadena, Es sí. una cadena, pero la planta no come nada. La planta prácticamente, digamos, transforma la luz solar en alimento. Bueno, hay excepciones, repito, usted es la experta, doctor, el ejemplo de las plantas carnívoras, bueno, todo eso. De Pero las plantas parásitas, sí, claro, que sí sí, tienen que vivir de que otras cierran plantas. acá las hojas y queda un Sí, insecto abajo. Pero que yo sepa, las plantas son las únicas que producen su propio alimento, que yo sí, sepa, sí, exactamente, sí. eh, Son autosuficientes en este sentido. suficientes, no lo somos nosotros. Lo otro que yo quiero comentar de todo lo que nos dijo es que, eh, bueno, quizás el argumento que tienen los vegetarianos es que, pues, cuando yo me como una manzana, pues la manzana no siente dolor. Es decir, en cambio, cuando yo, digamos, para yo comer carne,
Eso, pues, si uno lo imagina, pues tuvieron que sufrir una vaca, sufrir un toro, tuvieron que matarlo. Ese es el argumento que ellos tienen. Pero independientemente de eso, los seres humanos tenemos que matar seres vivos para comer. No hay otra opción. Hasta ahí. Todavía no, sí. O sea, claro. Entonces, ¿cuántos tipos de...? No sé si quiera profundizar y sabemos a ciencia cierta cuántas especies de plantas hay en el planeta. Pues se habla de plantas superiores, 250, 300.000, puede ser más, pero en verdad no, nadie contó, o sea, todavía se encuentran, hace poquito se encontró precisamente, creo que en Manizales, sí, una nueva orquídea, o sea, cada vez se descubren nuevas especies, hay muchos conocidos, pero tenemos estos... puntos de biodiversidad tan intensa como el Chocó, como Darién, por ejemplo, como sur de África, como por ejemplo Indonesia, pues Asia, el norte de Australia, Nueva Zelanda, bueno, Nueva Zelanda no tanto, Nueva Guinea. Entonces, tenemos unos puntos en el planeta que todavía nos falta estudiar mucho, muchísimo. O sea, pues estamos, yo he encontrado pues varias anotaciones de biomasa representada por plantas, entonces de 250 otros autores hasta 400.000, sí, de especies, pero puede ser hasta más. Sí, o sea, porque también las plantas se modifican, surgen nuevas variedades, sí, también hay hibridización entre las plantas. Por ejemplo, las plantas que trajeron españoles a este continente durante la invasión, la conquista, entonces ellos trajeron sus plantas. Pero si uno compara plantas que ya 5 siglos crecen aquí en Colombia versus lo que trajeron los primeros conquistadores y los analizamos, si pudiésemos analizarlo, esas plantas muy a menudo sufrieron unos cambios dramáticos en su metabolismo porque tenían que adaptarse aquí, tenían que cambiar su metabolismo y hasta propiedades podrían ser un poco diferentes, sí, que describen, digamos, médicos antiguos, sí, de uso de plantas. Entonces, también vivimos un permanente cambio, porque la dialéctica es cambio, sí, o sea, nosotros no podemos parar este cambio porque es la esencia de la vida y de conocimiento y de todo. Entonces, yo me imagino que habrán también nuevas especies. Algunas especies pueden, digamos, no sobrellevar, digamos, cambio de concentración de CO2 o aumento de temperatura, pueden perecer o pueden readaptarse a nuevas condiciones. Pero sí tenemos que preservar y cuidar esta biodiversidad porque dañar es fácil. Pero entonces para amar a algo y conservarlo y proteger tenemos que saber para qué sirve, qué es esto, cuál es el encanto. Por ejemplo, nosotros antes de la pandemia hemos tenido varios, pues tenemos un programa que se llama Química con Esencia. Química con esencia consiste en que conocemos plantas, qué extractos o aceites esenciales pueden obtener de plantas. Con base en esto se hacen productos finales, o sea, repelente de insectos, desinfectante. Entonces esto lo enseñamos para colegios, ¿sí? Y esto era increíble. Usted no puede creer, James, que los que querían ser abogados pasaron a estudiar biología, ¿sí? Porque de pronto, o sea, ¿qué piensan? O sea, profesión de prestigio y sobrevivencia en esta sociedad, abogado o médico de pronto, todos quieren ser administradores. No se saben qué van a administrar, pero administradores. Entonces, de golpe, cuando uno les habla de ciencia o de sus maravillas, les muestra todo esto, laboratorio, experimentos, la gente cambia, los estudiantes cambian. Y yo creo que este país también necesita más científicos, pero fabricados desde el colegio, ¿sí? O sea, porque científico es también forma de ver el mundo, ¿sí? O sea, es no solamente que uno es químico, físico, es también cómo interpretas las cosas, eh, cómo entiendes el mundo, ¿sí? Que nos rodea.
¿Cómo no dejas de llevarse, que hoy en día es tan peligroso por fake news, ¿sí? Por redes sociales que realmente embrutecen la población, ¿sí? O sea, realmente buenos programas no se ven. Se lee la noticia muy rápidamente sin reflexionar. Entonces, eso es embrutecimiento. No sé si orquestado o no, pero bueno, es muy peligroso. Tenemos que sobreponer algo, parar esto. Sí, o sea, si no es la siguiente Edad Media, o sea, entramos pues otra vez a tiempos oscuros, ¿sí? Yo le agradezco muchísimo. Empezamos hablando de sus inicios en la academia, luego hablamos de la biodiversidad, hablamos que es una planta, Sí, luego bueno, hablamos, sí. luego hablamos de investigación y ahorita en sentido de la vida. Para mí fue un honor tenerla acá en mi programa, doctora Elena, y Muchas espero, gracias, James. Sí. cuando venga a Pereira, espero que nos podamos conocer. Ah, sí, o sea, como Pereira conozco, sí, conozco el cafetero, o sea, hay también mis alumnos allá en la Universidad de Pereira, y bueno, de Manizales, y de Armenia, entonces, cuando, sí, seguramente podemos hablar con, sí. Bueno, Gracias, James, y gracias por invitarme, o sea, gracias por escuchar a un científico, sí, que eso es muy importante, que nosotros divulgamos la ciencia y sus ideas. muchísimas gracias. Gracias. Chao.